bienvenidos. Aquí arrancamos con Se Presume Culpable todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Vox. Hoy me acompañan la doctora Antonella Travesaro y el doctor Rodrigo Masuccini, quienes van a ser columnistas de este programa. Van a ir turnándose, vamos a ir hablando de distintos temas. Obviamente, al hablar de temas judiciales, tiene sentido, obviamente, y pertinencia la presencia de los abogados. Vamos a trabajar con un gran equipo de abogados con quienes vamos a estar hablando todos los sábados de algún tema, de algún caso, de sugerencias que quieran hacer también los oyentes, obviamente, y temas que por ahí les interese trabajar. Pero bueno, vamos a contarle un poco a la gente ya para empezar y meternos de lleno en el programa cómo surgió esta propuesta, ¿no? Cómo surgió este espacio de Se Presume Culpable, la inquietud de querer hacer un programa para un poco aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones judiciales y esto que decíamos en el principio de lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, ¿no? Que en muchos casos las condenas ya están dictadas antes de que exista una sentencia judicial, la condena mediática o la condena social, y el clamor de la sociedad, ¿no? Por pedir justicia, que a veces termina, si la sentencia termina siendo favorable a los acusados, termina siendo una cuestión que la sociedad considera una injusticia. Entonces, para desandar un poco todo ese camino, se generó este espacio, esta propuesta que esperemos sea de utilidad para todos, para poder aclarar algunas cuestiones. Y la participación de Antonella y Rodrigo surge a partir de un caso en particular que es, por supuesto, tiene mucha relevancia mediática y social, que es el caso de la muerte de Franco Casco. Ahí nos conocimos en ese espacio y así surge esta idea de Se Presume Culpable, ¿no? Bueno, ustedes... Bueno, felicitaciones. Primero, felicitaciones también por el programa, por la editorial muy clara. Y gracias por el espacio. Esperemos que la gente le sirva, que nos escuchen y que sea un programa referente en la ciudad, porque realmente no hay un programa así, creo, con periodistas y con abogados hablando seriamente y con fundamento de temas tan importantes. Sí, esto es sumamente importante, ¿no? Que hablar con claridad para que la gente pueda entender cómo funciona la justicia, cuáles son por qué se toman determinadas decisiones, por qué a veces las sentencias judiciales no responden al clamor popular o a lo que piden las distintas organizaciones o distintos sectores de la sociedad. Rodrigo. Bueno, unirme a la felicitación, hacer una pequeña aclaración, soy abogado, no doctor, y a mera de cuestión anecdótica, la primera vez que te conocí, me enfrenté a una periodista que tenía muchas dudas sobre un caso y que hacía preguntas pertinentes, preguntas punzantes, que para nada, estoy hablando del caso Casco, cuando fui hace varios años, y que me pareció muy interesante porque una persona dura en su manera de preguntar, pero dispuesta a conocer la verdad, algo que me agradó profundamente porque había muchas personas que a lo mejor eran mucho más simpáticas, pero que no les interesaba conocer realmente la causa en sí que uno venía a hablar, sino buscar el título necesario para, resaltar su propia autoconvicción percibida anteriormente. Bien. Sí, y esa es lo que decía en la editorial, ¿no? En muchos casos no vemos la película completa, solamente una parte de lo que a lo mejor a ese medio o a ese periodista le interesa mostrar o realmente adhiere a determinada teoría. Y la función del periodista no es contarle a la audiencia lo que él cree, porque en el derecho no se trata de creencias. Las cuestiones que están vinculadas con la justicia, con el derecho, no tienen que ver con la creencia o con
más íntimas convicciones que tiene una persona, sino lo que se puede demostrar en un juicio, y lo que vale es lo que está en el expediente, no lo que yo creo que pudo haber pasado o lo que yo considero que es la verdad de ese caso. Entonces, la idea es esta, ¿no? Contar la información objetiva. Muchos abogados dicen, lo que no está en el expediente no existe. Y eso es real, ¿no? Ahora tenemos la suerte de tener audiencias orales y públicas, o sea que con solo asistir a una audiencia o verla en los canales de YouTube que están subida o buscarla, se puede ver realmente lo que pasa en los juicios. Claro. Sin hacer especulaciones. Claro. En realidad, la mayoría, bueno, esto es lo que contábamos, ¿no? Y es de algo que yo cuestiono mucho. Y por ahí soy sí, como me describía Rodrigo, un poco dura y hasta a veces muy exigente, y lo hago conmigo. No es que critico y cuestiono a los demás, sino soy muy crítica de mí misma, y entonces lo que pretendo es darle a las audiencias la información de lo que realmente pasa, no la visión de una u otra parte, porque por ahí escuché que algunas personas, o algún abogado en particular, mencionó que en un caso puntual yo tenía que hablar con la otra parte, con una de las partes, para saber qué piensan o qué opinan o cuál es su postura frente a un determinado caso. La verdad es que a mí me interesa más ir a la audiencia de un juicio que se está desarrollando y ver qué es lo que realmente pasa ahí, que eso es lo concreto y lo objetivo, y porque si no, directamente no me tomaría el tiempo de ir a la audiencia y hacer la cobertura y ver y escuchar por horas y horas todo lo que pasa en esa audiencia de juicio. Directamente sería más fácil para mí, como periodista, como hacen muchos, y a lo cual critico. Si no fui a una audiencia, no hablo de esa audiencia. Ahora, si fui, no necesito ir a preguntarle al abogado, ¿qué te parece a vos de qué pasó, cómo se ven las cosas o demás? No, muestro y escribo y publico lo que realmente veo en la audiencia. Lo que pasó ahí es lo concreto. Lo que me pueda llegar a decir un abogado u otro, siempre, y ustedes me van a decir si es así o no, cada abogado, según en el lugar que esté, obviamente va a contar lo que le conviene para su defendido o para la persona que esté representando. Sí, mira, ¿no? Ale, obviamente que primero que el abogado es tan subjetivo como cualquier ser humano, siempre tiene una carga. Por más que intente ser objetivo. Segundo, la visión de los hechos concretos para cada persona, y teniendo la hipótesis, también está tamizada por la hipótesis de trabajo de cada abogado. Entonces, lo que para un abogado puede ser algo intrascendente, para el otro es fundamental. Entonces, como vos decís, no tiene mucho sentido preguntar a un abogado a otro, salvo que te quiera develar su estrategia, porque lo importante es lo que el juez percibe, y el juez percibe exactamente lo mismo que cualquier testigo que está observando la audiencia, porque el análisis jurídico, la condensación de toda la información está en el alegato, o sea, no estás errada. Tenés que ver y no tenés que hablar con el abogado. Para hacer un trabajo serio. Claro, es un trabajo, porque si no uno se contamina, ¿no? Claro. Digamos, en el buen sentido de la palabra, de lo que piensa uno, de lo que piensa el otro, que está bien, cada uno obviamente tiene su propia estrategia, tiene su postura frente al caso, y obviamente va a defender a quien esté representando. Pero la cuestión es esta, crucial. Las audiencias se enteran de lo que pasa en un juicio a través de los medios de comunicación, porque no todo el mundo puede ir a presenciar una audiencia en un juicio, ¿no? Entonces, lo más importante, y esa es mi forma de trabajar, y bueno, es lo que vamos a hacer acá en este espacio, a intentar aclarar un poco este panorama, es justamente brindarle a las audiencias la información para que pueda entender cómo funciona la justicia, en qué se basa para tomar determinadas decisiones, y bueno, y cuáles son las consecuencias, ¿no?, de todos esos actos. Porque, bueno, después el clamor popular pide, en base
a sentimientos, a cuestiones, a esto que nos van mostrando, ¿no? En muchos casos nos muestran a alguien como víctima y a veces después se determina otra cosa, o cuando se acusa a alguien en un principio y ya se condena mediáticamente y la sociedad condena solo por lo que vio en los medios de comunicación, y muchas veces los medios desinforman y bueno, eso es bastante peligroso. Bueno, continuamos con, ya en breve vamos a estar hablando con un sociólogo que nos va a dar un panorama amplio sobre estas cuestiones que estamos conversando. Y bueno, otro de los puntos importantes que trajimos para hoy es el tema que tiene que ver y tiene relación con todo lo que estamos hablando, que es la garantía constitucional máxima, que es la presunción de inocencia, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata esto de la presunción de inocencia? Porque parece que justamente se presume culpable, tiene que ver con eso, ¿no? Con que primero parece que culpamos a alguien, acusamos en base a estas cuestiones que venimos hablando y no tenemos en cuenta esta garantía constitucional que rige para todos por igual. Tal cual. Bueno, hay mucho desconocimiento también, ¿no? Lo hablamos el otro día, hasta de palabras. No es lo mismo hablar de imputado, de acusado, de procesado, de sindicado. Hay diferentes sistemas también. En nuestra misma provincia tenemos una justicia ordinaria, otra federal, que los términos son distintos, el sistema es distinto. El sistema es distinto completamente. Pero bueno, la presunción de inocencia, vos lo aclaraste en la editorial, es la máxima garantía prevista en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que ampara a toda persona que está sometida a un proceso penal. Se la debe tratar como inocente hasta que una sentencia disponga lo contrario, una sentencia firme, una sentencia de primera instancia. La persona sigue siendo inocente. En nuestro caso tenemos el máximo organismo, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y luego organismos internacionales, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Hasta ese momento la persona sigue siendo inocente. Acá parece que con una imputativa es una persona que hay una mera probabilidad de que esté sometida o sindicada en un delito. Ya estamos hablando de una persona que es culpable. Pero a veces ni siquiera es necesaria la imputativa. A veces es necesaria solamente la noticia de que, bueno, esa persona recién es sospechada de haber cometido algún delito, pero ya es condenada mediáticamente. Sí, porque lamentablemente no estamos acostumbrados a entender la vigencia del principio de inocencia o la presunción de inocencia. Ahora basta una denuncia donde ni siquiera haya una imputación del Ministerio Público, para que muchas personas estén preocupadas, para que en el trabajo se empiece a verlos mal o incluso se los suspenda. Algo mucho peor, hay madres y padres que están alejados de sus hijos por denuncias donde ni siquiera han sido imputados y sin embargo inmediatamente se los priva del contacto con sus hijos. O sea, esto sí es un tema bastante grave de la falta de presunción de inocencia en muchos casos. Más allá de que es un tema a tratar enorme, no es tan sencillo, pero sí, una sola denuncia, una sola sindicación te puede cambiar la vida. Eso se ve mucho en los temas de abuso sexual, por ejemplo, que lo hablábamos el otro día. Una mera denuncia implica, por ejemplo, una persona que es funcionario público, que trabaja en una escuela o en algún lugar de ese estilo, que directamente lo suspenden sin goce de sueldo, lo echan sin ni siquiera estar imputado en la justicia todavía. Exacto, eso es gravísimo, porque bueno, ha habido muchos casos de esos y sobre todo un tema tan sensible, ¿no? Como es el abuso sexual, claro. Que se ve mucho y que en principio, esto que comentábamos en el editorial, a veces se ha llegado hasta matar a personas a golpes, sí, ha pasado en muchos casos, le han incendiado la casa, lo han dejado realmente en las peores condiciones, cuando hay una mera sospecha o una presunta, o una acusación o denuncia que todavía ni siquiera pudo ser investigada y realmente esto es terrible, ¿no? Generar ese clima
de incitación a la violencia es muy peligroso. Es muy peligroso. Y es terrible porque estamos todos expuestos. Todos Porque estamos, claro. Ahora saliendo de acá yo digo que vos me acosaste y ya es una situación... Sí, es terrible. Sí, es terrible. Y ya, bueno, la condena es inmediata. Claro. Inmediata. Sí. Bueno, la presunción de inocencia es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Es algo muy importante y que la gente lo pueda entender a eso, porque es importante que cada uno se ponga en el lugar de esa persona sospechada. ¿Qué pasaría si me pasa a mí? Claro. Me acusan de algo que no hice, porque pasa en muchos casos que después de un juicio, de una investigación que lleva mucho tiempo, por cierto, que eso es algo que la justicia es una falencia, de que los procesos sean tan lentos y que la justicia llegue tan tarde en muchos casos y que no se pueda resolver con la inmediatez que ameritan algunos casos puntuales, ¿no? Es realmente peligroso. Así que importantísimo tener en cuenta eso, ¿no? Ponerse en el lugar y decir, bueno, y si me acusan a mí y soy inocente, ¿cómo me sentiría? ¿Y cómo me afectaría? ¿Y quién me defiende? ¿No? ¿Cómo salgo de esa situación? ¿Cómo me defiendo de algo que ya está completamente instalado como verdad? Claro. Es muy complicado. Bueno, por eso está bueno este espacio para que lo podamos tratar. Bueno, Rodrigo, ¿algo más sobre la presunción de inocencia como para cerrar? Una referencia histórica. Esto tiene que ver con una cuestión lógica. En el siglo XVIII, algunos pensadores dijeron, ¿desde dónde empezamos una investigación? ¿Desde la culpabilidad o desde la inocencia? Si empezamos presumiendo la culpabilidad es mucho más fácil. Tiene que construir la inocencia el imputado. En cambio, se decidió desde la lógica, no, presumimos la inocencia y a partir de ahí el Estado debe ir avanzando en la construcción de esa culpabilidad mediante las pruebas. Y eso es fundamental, no perder nunca ese norte, porque si perdemos esa idea, como ya se perdió, pero digamos, la teoría todavía está firme, en la práctica obviamente es totalmente al revés. Uno debe probar su inocencia, pero estamos viendo la prisión preventiva, para cerrar, prisiones preventivas enormes, no en casos graves, casi en cualquier caso. La idea central del Estado santafesino es la prisión preventiva. ¿Y eso qué implica? Que ya te presumieron culpable desde ese momento. Y tus posibilidades de defensa cuando estás preso y sin trabajo decaen enormemente. Salvo que seas de una familia con algún mínimo ingreso. Pero si sos un jornalero, un pobre, con familia, ya está. Y bueno, eso es una cosa, algo a tratar. Bien. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, la presunción de inocencia y el tomar distancia y pensar antes de emitir una sentencia mediática o social frente a alguna situación de este tipo. Porque si no, a veces, como pienso en algunos momentos, es como que el ser humano está volviendo a un estado primitivo, donde en realidad no se pide justicia, sino venganza.